Saúdos, boas noites desde o Estadio de Riazor, 17ª xornada de Liga, na que vai enfrontar hoxe neste Estadio Coruñés o Deportivo da Coruña e o Real Madrid. No Deportivo da Coruña, co número 1 Liaño, co 2 Boro, co número 3 Nando, número 4 para Rivera, 5 Jukic, 6 Mauro Silva, 7 López Recarte, 8 Donato, 9 Manjarín, 10 Fran e 11 para Bebeto. No Real Madrid estarán Bullo con número 1, co 2 Quique, 3 para Lasa, 4 Hierro, 5 Milla, 6 Sanchís, 7 Raúl, 8 Luis Enrique, 9 Zamorano, 10 Martín Vázquez e 11 Amavisca. A piques de dar o comezo, colesiado da contenda, o malacitano López Nieto comezou en Riazor, movéndose xa o balón. Se apoyou con Martín Vázquez, o pase longo de Martín Vázquez, aí a Raúl. A posición de Raúl que reclamaban os defensas deportivistas, a xogada de Raúl tratando de marcharse de ata 3 xogadores do Deportivo, pero finalmente a defensa herculina que evitou o perigo, sacou Nando que trataba de marcharse aí de Raúl, pero a falta de Raúl. Rafael Martín Vázquez pode entregar aí ben a xogada, acción con posibilidade para Raúl, a posibilidade de tanto. Debe de ter cuidado o xoven valor da canteira. O lanzamento de Hierro e a estirada fenomenal de Paco Liaño, evitando o tanto do Real Madrid neste minuto 38, silencio absoluto en Riazor. Segundo saque de esquina favorable ao conxunto coruñés, cuarto do partido. Aí está de novo Bebeto, o balón que se paseou pola liña de gol. A posibilidade de novo para o Deportivo. Continúa o perigo sobre a portería de Paco Bullo, o centro de Nando no segundo pau. E ali estaba Paco Bullo para salvar ese cabezazo de Fran. Estaba xusto Paco Bullo no sitio polo que rematou Fran, porque tiña todas as condicións o capitán deportivista. Vemos a repetición. Estaba moi ben situado o centro de Nando, espléndido, buscando a cabeza de Fran. E ali xusto, onde remata o capitán deportivista, estaba situado Paco Bullo. Os pequenos detalles no fútbol son importantes, non? Donato para Luis López Recarte, xogas de novo Donato con Fran. A acción de Fran devolve para Donato. A posibilidade do centro de Donato, a xogada na frontal da área de Bebeto. Tocou en curto con Manjarín. Xoga Fran, a posibilidade para Bebeto. E Bebeto que xa conseguirá sobrepasar a Bullo. Pero case sobre a mesma liña de gol Manolo Sanchís, que evitou o tanto do brasileiro. O lanzamento de Bebeto e a perna de Sanchís ao final desta primeira parte en Riazor. Deportivo 0, Real Madrid 0. Estamos con Florentino Pérez. Señor Florentino, ¿qué le parece esta primera parte? Pues yo creo que ha sido una primera parte muy bonita, en donde han jugado bien los dos equipos y no ha habido goles, pero podía haber habido por ambas partes. Candidato a presidencia do Real Madrid, Florentino Pérez, hoxe presente tamén no palco de Riazor. A la pique se está de comezar a segunda parte. Aí están preparados e dispostos xa o capitán deportivista Fran con Bebeto. Recarte trata de facer a xogada de marcharse de Lasa, o centro de Recarte. No primeiro pau entraba Manjarín. Aí está Fran, que atopou a Bebeto, o centro de Bebeto, a posibilidade de Manjarín. E despois foi Donato, pero o balón que conseguiu mandar Martín Vázquez a saque de esquina. Increíble a xogada e a posibilidade para Javier Manjarín. Temos a repetición do pase de Bebeto. Reclamaban os xogadores do Real Madrid un posible fora de xogo. Caja de Madrid ofrécelles esta repetición. Desde logo non levantar a bandeirola e deixar a seguir a xogada. Ocasión clarísima pois para Javier Manjarín neste minuto 8 da segunda metade. Sacouse o córner sen consecuencias. O terceiro saque de esquina para o Deportivo. Oportunidade enorme para Javier Manjarín. Temos a repetición de novo do pase de Bebeto, a posición de Manjarín. En calquer momento, o sea, sabemos que en un partido pode meter 2 ou 3 pases que desequilibran, ¿no? Atención a ese pase de Manjarín para Bebeto, pode facer a xogada brasileiro. O lanzamento de Bebeto
pero así es muy complicado. O sea, estaba todo, difícil. toda a defensa branca replegada. Estamos un pouco máis pendientes quizá do que poida facer un xogador a nivel individual que digamos un aspecto de conxunto. Bon cambio de orientación agora. Atención a ese remate de Beto e a parada de Paco Bullo. Tratou de facelo de primeira de Beto. Decir que as carreiras en diagonal moitas veces favorecen o xogo de ataque. Aí está a acción de Fran por esa lateral de área. Pode chegar ao centro de Nando. O centro pasado, remate de Beto que se perdeu por riba da portería de Paco Bullo. O cabezazo dianteiro deportivista e o saque de porta para o guardameta do Real Madrid. Un gran traballo, non? O que fixo Raúl ao largo deste tempo que estuvo no campo. Descarada de entrada tamén nestes últimos minutos a entrada de Sandro. Raúl, el reparto de puntos de momento es justo. Pues la verdad es que los dos equipos estamos intentando la victoria y cualquiera de los dos puede ganar los 2 puntos, ¿no? Las mejores ocasiones tal vez fueron para el Deportivo en los minutos finales de la primera parte y los primeros de la segunda. No, nosotros al principio también tuvimos ocasiones y podíamos haber desnivelado el marcador, ¿no? Pero ellos están controlando un poco más el centro del campo y están creando más ocasiones. Gracias, Raúl. Ciana de Arsenio Iglesias. Cumplirá 64 anos, pasado 24 de decembro. O saque longo do Real Madrid. Polo que salta Mavisca e final do partido en Riazor con asubíos do público. Ese marcador de Deportivo 0, Real Madrid 0. Mauro, despois volveches despois desa importante lesión, o punto teu tamén importante, non? Bueno, un partido difícil, ¿no? Nosotros queríamos ganar, pero infelizmente no hemos hecho un gran partido. Hemos tenido algunas ocasiones, pero no hemos tenido fortuna. Parece que o dominio foi do Real Madrid, pero vos tiveches, como disteis, as ocasións, esas claras oportunidades, pero Bullo estaba debaixo da portería. Sí, ha sido así, ha demostrado más de una vez que es un gran portero. Y bueno, es un punto, queríamos los dos, pero no pudo ser. Mauro, como te atopaches despois de reaparecer despois de importante lesión, xogaches a pasada xornada adiante do Betis, pero como te atopaches despois de aquí en Riazor? Bien, con muchas ganas, muy contento. Un partido difícil, pero bueno, un punto es importante. Gracias, Mauro Silva. E outro dos claros protagonistas foi, sin dúbida, Paco Bullo. Paco, por vostede non pasan os anos. Sou máis novo do noso equipo, como van pasar os anos. Eu e Raúl somos os máis xóvenes, non? Estiveches varias intervencións importantes que salvaron polo menos un punto para o Real Madrid, non? Sí, igual que Liaño, non? Creo que Liaño tamén estuvo moi ben. Vamos, creo que os porteiros fomos parte importante de que hoxe non houbera goles. Sin lugar a dudas, creo que se han enfrentado os dous mellores equipos da Liga Española. E, bueno, creo que o reparto de puntos pode considerar xusto porque o esfuerzo de uns e outros foi sensacional, non? Ao longo da semana falábase de que o Deportivo non tiña a defensa de Barcelona, notouse esta tarde. Home, que o Deportivo, mira, o Deportivo, a pesar de que toda a xente ao final estaba un poquinho enfadada con Arsenio, Arsenio é un genio e sabe perfectamente o equipo que ten, conoce ao rival e eu sabía que o Deportivo non nos va a dar ninguna facilidades, non? Sin lugar a dudas, o Deportivo, bueno, dos últimos 3 anos é defensa menos goleada, por algo será. Gracias, Paco Bullo, enhoraboa e feliz cumpleanos. Agora xa está conosco Paco Liaño. Paco Bullo dicía que os porteros hoxe foron claros protagonistas. Vostede como viu? Ha sido un partido de pocas ocasiones por ambas partes, pero las pocas que ha habido creo que han sido muy claras y en este caso hemos ganado la partida los porteros. Pero bueno, de todas formas, salvo los últimos 10-15 minutos del segundo tiempo, creo que el partido ha sido vibrante y el espectador, bueno, pues ha podido disfrutar con el encuentro. Lástima que han faltado los goles. Liaño, hubo medo, hubo temor entre los dos equipos. Sí, yo creo que todo el mundo pensaba que Madrid iba a venir aquí a arrollar, pero si se ha caracterizado el Madrid hoy ha sido por plantear un sistema defensivo de contención, ya empezando por las puntas, con lo cual eso demuestra que tenían mucho respeto a este Deportivo y que para nada venían pensando en su superioridad. O punto foi xusto e contenta vos os dos equipos? No cabe duda de que es lo que queda ahí y habrá que seguir pensando ya en la semana que viene. La Liga todavía sigue abierta y vamos a ver si el próximo domingo en Logroño, bueno, pues seguimos en este tren de cabeza, que es de lo que se trata. Gracias, Paco. Gracias a nuestro compañero Benito Corres. Tamén agradecemos a presencia nos comentarios da Televisión de Galicia de Fabriciano González. Fabri, esperamos telo tamén a próxima semana, onde estará a Televisión de Galicia en Logroño no partido Club Deportivo Logroñés Deportivo da Coruña no campo das Gaunas. Será ali pois a próxima cita coa Televisión de Galicia para o que se refire ao fútbol en directo.
el embremos o marcador de Ose, Deportivo 0, Real Madrid 0. Desde A Coruña, desde Riazor, saúdos e moi boas noites.